Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Somos estudiantes de la carrera de Comunicación en Línea de la Universidad Estatal de Milagro. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la asambleísta Mónica Palacios, quien es del bloque de la Revolución Ciudadana. Nuestra invitada pues posee un perfil profesional en las ciencias de la historia, la política y la economía. Además de ello pues ha trabajado por varios espacios con los migrantes, como son temas sociales, asistencia en temas de salud. También ha trabajado en programas de asesoramiento económicos a las familias migrantes y en el Ecuador. Actualmente integra la Comisión Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Giovanni Lozada les saluda, asambleísta. Esta tarde vamos a abordar temas de interés social nacional y muchas gracias por su presencia. Le doy la cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí un honor estar compartiendo la tarde de hoy con ustedes. Si bien es cierto, asambleísta, varios temas son de interés social. Vamos a tratar de resumir un poco porque los temas que han ocurrido últimamente pues sí son de mucha relevancia. Asambleísta, usted ha denunciado públicamente, nosotros hemos visto cómo en varios medios, varias ocasiones usted ha mencionado acerca de las irregularidades del gobierno. Adicional a ello también pues públicamente usted ha dicho que la fiscal general del estado, Diana Salazar, pues tiene una inacción con ciertos casos, específicamente con el caso Encuentro, con el caso Danubio, con el caso León de Troya. En este tema nosotros también hemos sido parte de observar una persecución, si se podría llamar así, una violencia política, una violencia de género. Todo esto a raíz de que usted se confrontó con la ministra del Interior. Entonces, lamentablemente, nosotros vemos que a la persona que fiscaliza, a quien trata de traer la verdad al país, pues lamentablemente es perseguida. Vemos la última acción. Usted fue cesada 60 días de sus funciones, presuntamente por existir un tema de un acoso laboral. ¿Cuál es su apreciación a todas estas acciones? Porque a veces decir las verdades a muchos sectores son incómodos, ¿no? Entonces queremos ver cuál es su apreciación a todo esto, qué es lo que ocurrió y cuál es su perspectiva de estas acciones que han venido y de esos ataques hacia su persona. Las preguntas en un solo bloque, pero está clara la persecución política en contra de las mujeres por parte del gobierno del señor Daniel Noboa. No solamente ha sido mi caso, el caso de la vicepresidenta, el caso hasta de su propia exmujer, ¿no? La cual tiene 20 procesos entre penales, civiles, en las cortes ecuatorianas interpuestos por el señor Daniel Noboa. En mi caso está claro que soy incómoda para el gobierno. ¿Por qué? Porque justamente he develado información de tráfico de influencias y de corrupción dentro del gobierno de Daniel Noboa, como por ejemplo su viaje a Canadá, en el cual él como presidente de la República del Ecuador, con la banda presidencial, puede hacer negocios como Estado ecuatoriano con empresas del Grupo Novis, empresas mineras del Grupo Novis que quieren explotar pues el famoso proyecto La Plata en Palo Quemado. Igualmente la misma situación, es lo mismo que pasó en Olón cuando él mismo quiso obtener pues estos registros, estos permisos por parte del Ministerio de Ambiente. Entró 13 días y después de los 13 días ya lo entregaron a él mismo, obviamente, por trámites ágiles del Ministerio del Ambiente, y sabemos que la ministra pues tiene casi conocimiento nulo de su cartera de Estado. Y también en el tema de todo lo que ha estado pasando con el supuesto sabotaje energético. Llama bastante la atención que el presidente de la República ha dicho que es un sabotaje, pero dentro de la Asamblea Nacional, cuando se han hecho cambios de orden del día para poder investigar y fiscalizar el tema de la crisis, los asambleístas de ADN no votan a favor de la investigación y de la fiscalización, votan en contra. Entonces, ¿es sabotaje o es autosabotaje? Aparte de toda la vergüenza que nos ha hecho pasar a nivel internacional, recordemos el caso de la famosa chatarra rusa que nunca fue chatarra. Recordemos del caso donde el presidente de la República se embriagó y empezó a tirar dinero en España diciendo lléveme de farra. Y por último el caso de México. Entonces esa es la situación complicada que tenemos. Hemos denunciado una y otra vez, lo vamos a continuar haciendo, pero me cesan 60 días dentro de la Asamblea Nacional
por un supuesto acoso laboral a alguien que no conozco, que nunca he visto, que no tengo contacto, y esa misma persona lo ha dicho. El presidente Kronfle es la mano ejecutora del señor Daniel Noboa dentro de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, asambleísta Mónica Palacio. Mi nombre es Genesis Holguín. Mi siguiente pregunta dice así: ¿qué opinión tienes sobre la gestión del actual gobierno en temas como la economía, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción? Gracias. El supuesto Plan Fénix, del que tanto se ha hartado el presidente de la República, que lo iba a implementar hasta el sol de hoy, nadie lo ha visto. Yo he pedido formalmente desde la Asamblea Nacional en un pedido de información a la señora Mónica Palencia que me envíe el Plan Fénix. Ella misma dijo en declaraciones que era como un libro con índice, capítulos, le pedí que me envíe y hasta el sol de hoy no me ha enviado y no me va a enviar porque no existe. Seguimos viendo que la delincuencia campea, seguimos viendo que la mayoría de nuestros migrantes salen por el tema de inseguridad, vemos que en las calles nos siguen matando por teléfono y lo de las vacunas ha subido casi un 500% desde el año anterior. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo. En el tema, ¿qué otro tema me preguntó? Tema de seguridad, de corrupción, no hemos visto tampoco ningún cambio. La corrupción sigue campante, la corrupción que el señor Daniel Noboa está creando dentro del Ejecutivo cuando utiliza al Ejecutivo, utiliza el poder que tiene como presidente para hacer negocios como Estado ecuatoriano con sus propias empresas. Eso también es un tema sumamente importante. Buenas tardes, asambleísta. Mónica Palacios, le saluda Daisy Ponce. Es un gusto para cada uno de nosotros tenerla aquí presente en este día para hablar estos temas tan importantes que se ha venido tratando en el Ecuador. Dentro de las acciones que realiza la Asamblea Nacional en materia de fiscalización y legislación, ¿cuáles ha sido o han sido su aporte que realiza usted? Bueno, me encanta esa pregunta, muchas gracias. Justamente hace 2 días exactamente fue aprobado mi primer proyecto de ley, sumamente contenta, de forma unánime. Un proyecto de ley encaminado para nuestros migrantes, una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en la cual pues nuestros migrantes ahora con su historial crediticio del exterior van a poder hacer pues cualquier trámite de créditos en el Ecuador. Entonces es súper bueno para nosotros, igualmente en el tema de homenaje de casa, que puedan traer pues carros y otras cosas que van a tener beneficio ahora, y también que ya no solamente tengan derechos como migrantes retornados por 1 año, sino ahora va a ser por 5 años, así que estamos súper contentos en ese sentido. Buenas tardes, asambleísta Mónica. Le saluda Nicole Navarrete. ¿Qué opina usted sobre la crisis energética que vivió el país y sobre la reacción que tomó el gobierno para mitigar los efectos en los hogares ecuatorianos? Fue una burla completa la decisión del presidente de la República sobre el tema energético. Hasta el sol de hoy seguimos esperando que nos bajen el 50% de las tarifas, ¿no? de la planilla eléctrica. Como repito, dijo que era un sabotaje, que supuestamente la ministra Robo, su propia ministra, había cometido cierta corrupción o cierto fraude y no comentaba lo que estaba pasando, cuando sabemos perfectamente que cuando él era candidato, el señor Noboa, en el debate dijo que él entendía y comprendía perfectamente la situación en el sector eléctrico. Vemos que es completamente falso. Dijo que ya tenía la solución al problema de los apagones y no ha tenido. Envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que se llamaba No Más Apagones. Pasó de forma unánime y después de casi un mes tuvimos apagones de 8 horas. Entonces vemos la ineptitud y la ineficiencia del gobierno del señor Daniel Noboa. Vemos que no ha dado las reparaciones necesarias al parque eléctrico. Vemos que desde la Asamblea Nacional se quiere fiscalizar y los asambleístas de Daniel Noboa no quieren votar a favor. Entonces no vemos realmente un cambio efectivo en ese sentido. Esperemos que San Pedro se apiade de los ecuatorianos y llueva más para que tengamos electricidad. Hola, buenas tardes, asambleísta. Les saluda Joana Bermeo. Mi pregunta es la siguiente. En su gestión a favor de los migrantes de Estados Unidos y Canadá, ¿cuáles han sido los proyectos presentados ante el Pleno Legislativo? Bueno, he presentado 2 proyectos de ley para nuestra comunidad migrante. El primero, que ya fue aprobado, ya es ley, que estoy sumamente contenta por eso, era una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y el segundo
Es uno de los proyectos más emblemáticos de mi carrera, digamos así, como asambleísta y por los migrantes, que es el tema de el seguro de salud que les queremos entregar para nuestra comunidad migrante en el exterior por sus aportes voluntarios al IES. Pero no solamente le va a beneficiar con servicios de salud a nuestra comunidad migrante, que es sumamente importante. Deben de ustedes entender que la mayoría de nuestros conciudadanos que viven en los Estados Unidos no tienen documentos y bajo las leyes de los Estados Unidos no tienen acceso mayormente a la salud. Irse donde un doctor cuesta entre $200 y $500 y la mayoría de personas no tiene, obviamente, para pagar eso. Las medicinas también son sumamente caras. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Entregarles estos servicios de salud, pero obviamente que estén como avalados por el IES. Por ejemplo, si una cita en los Estados Unidos donde el doctor cuesta $30 y en el Ecuador también cuesta $30, se les va a devolver esos $30. Pero obviamente en la mayoría de casos no es así porque es sumamente caro en los Estados Unidos. Entonces, si por ejemplo la cita cuesta $60, en el Ecuador cuesta 30, solamente le devolverían los $30. Pero ya es una gran ayuda para nuestros migrantes, que aunque sea cierta porción sea pues condonada para que ellos puedan utilizar ese dinero para comprar medicina, etcétera. Entonces justamente estamos trabajando en esto. Pero cómo esto también va a beneficiar al IES, que cientos, miles, millones de nuestros migrantes se pueden inscribir y aportar voluntariamente, y eso pues traería más de $1.400 millones al IES, que beneficiaría inmediatamente para que ya no tengamos que jubilarnos a los 70 años. Asambleísta, hemos visto, de acuerdo a lo que planteaba el Ejecutivo, se propuso una consulta popular que gastó alrededor de 60 millones, en el cual varios asambleístas, su bloque principalmente, decía que es innecesario, no había ningún tema de prioridad para el país. Más bien lo que se trataba es de introducir un contrato por horas, que para la mayoría de expertos en el tema laboral era lesivo, porque era una regresión de derechos. Sin embargo, pues vemos las actitudes del gobierno, ¿no?, de parte de sus ministros, de que quieren implantar a como de lugar el tema del trabajo por horas. El pretexto fue el dinamizar el trabajo, dar el trabajo a los jóvenes, pero ahora dicen que por parte del ministerio, por medio de un acuerdo ministerial, tratarían de regular el tema del trabajo por horas. ¿Cuál sería la acción que ustedes van a encaminar como bancada, usted particularmente, que hemos visto que su lucha ha sido incesante, o tratar de más bien reivindicar esos derechos y no ser regresivos más bien? Lo que nosotros vamos a hacer es mantenernos con la decisión del pueblo ecuatoriano, que es que no quieren el trabajo por hora. Y por hora sí es completamente claro. ¿Quién va a vivir con 1.87 al día? O la hora que al día vamos a ganar $3, $2. ¿Y cómo vamos a comer si la comida, un almuerzo me cuesta 3,50? El más barato. Entonces obviamente que nosotros vamos a luchar en contra de que vengan estos empresarios a tratar de lucrar del pueblo ecuatoriano. Jamás. Y peor de la juventud, porque yo también, cuando me gradué del colegio, había el tema de la terciarización, y yo me acuerdo que iba a trabajar en el banco del Pichincha y me iban a pagar $250 al mes, y yo le tenía que pagar a la terciarizadora $100. Y aparte que no tenía seguro social, no tenía vacaciones, no tenía absolutamente nada. Y me acuerdo que me hacían trabajar 8 horas, porque sí trabajé, me hacían trabajar 8 horas, pero inteligentemente, para que obviamente no reporte, me daban un lapso de 2 horas en el almuerzo, y yo tenía que irme a mi casa y volver a hacer una locura completa en contra de todos los trabajadores. Entonces no vamos a permitir que esto pase, vamos a respetar lo que dice la Constitución y lo que decidió el pueblo ecuatoriano. Se le va a decir clarito al señor Daniel Noboa: usted está buscando algún acuerdo ministerial, primeramente lea la Constitución, artículo 425, la jerarquía de las leyes. Primero está la Constitución, después están los tratados internacionales, después están las leyes orgánicas y después los acuerdos ministeriales. Así que dígnese en hacer cualquier acuerdo ministerial, que eso no tiene validez. Agradecemos su tiempo, sé que es limitado, su agenda, realmente nosotros valoramos ese tiempo que nos ha dado. Quería hacerle una última pregunta. Solamente al contrario, yo les quiero pedir disculpas por el cambio de horarios, y yo sé lo complicado que es eso, pero de verdad estoy en otro país, es esto de los tiempos y de tráfico se me hace problemático, así que al contrario, yo les pido 1000 disculpas y les agradezco por su tiempo y estoy sumamente contenta de estar aquí con ustedes.
entendemos de eso, asambleísta. Como le decía, tengo una última pregunta. Se ha hecho varios anuncios ya públicamente, ha expresado el presidente Daniel Noboa de que se va a quitar los subsidios ya de lo que es la gasolina super extra. Bueno, no ha confirmado, más bien todavía no se sabe si el tema del gas también sufrirá ese mismo efecto. Pero ¿cuál va a ser las acciones? Como decíamos, en campaña se decía un tema, ahora se pronuncia por otras situaciones, como por ejemplo cuando se aprobó la subida del 15% al IVA. Lamentablemente se decía, y el eslogan fue de que los ciudadanos prefieren pagar el IVA antes que la vacuna, ¿no? Y con eso les vendieron la idea, pero lamentablemente vemos a una ministra que sale a decir públicamente que se donen insumos para la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo entendemos de que se nos subió ya un IVA que nosotros los ciudadanos, todos los ecuatorianos estamos costeando el tema de seguridad, pero sin embargo no vemos nada? Entonces, ¿cuáles serían ya las acciones puntuales que van a tomar? Y luego, obviamente, de su retorno, ¿no? Pues yo pienso que usted con más ganas va a enfrentar todos los poderes fácticos y todo lo que se venga, pues su lucha ha sido incansable, asambleísta. Muchas gracias por esas lindas palabras. Creo que el análisis que estás haciendo es el correcto. Supuestamente nos dijeron que con el IVA la situación de todos los ecuatorianos se iba a cambiar. No, vamos desde el principio. Nos decían que si ganaba Daniel Noboa las cosas iban a mejorar. No, vamos más atrás. Que si entraba el señor Guillermo Lasso, todo iba a estar muy bien, que dejemos el correísmo de un lado, que Guillermo Lasso, como es un empresario, como es un banquero muy reconocido, con mucha experiencia en el área pues empresarial, una persona, como dicen los gringos, very successful. Ecuador iba a ser Dubái, ¿no? Recordemos eso. A la final, el Ecuador con un decrecimiento del 3.4%, el Ecuador en la miseria completa, el Ecuador económicamente no ha salido ni siquiera del mínimo de la crisis en el que estamos. Empezamos a ver, y yo soy economista, por eso les puedo hablar de esto desde 2018, desde que entró el señor Lee Moreno, que realmente no hemos crecido absolutamente nada y la línea va para abajo. Entonces, ahí está la respuesta. Nos vamos al señor Daniel Noboa, no, que es un empresario famoso que viene de la familia más rica del Ecuador, que él, ¿qué va a robar si no necesita? ¿Para qué va a robar si él no necesita? Y a la final estamos viendo que está haciendo negocios como presidente de la República con sus propias empresas, entonces no es que no necesita plata. Está queriendo hacer con permisos del Ministerio del Ambiente un complejo habitacional que no sé cuánto cuesta para beneficiarse él, entonces como que no necesita. Entonces, ahí está la realidad. Nos dijeron que con el IVA las cosas iban a cambiar y no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos peor que antes y ahora, como usted dice, la ministra nos dice que primeramente el 99% de la criminalidad en el Ecuador se ha acabado en los últimos 3 meses, supuestamente ella, y después sale a dar declaraciones que necesita plata para la policía y que si le queremos donar. Clase de locura es esto, ¿no es cierto? Les comento que el Ecuador en este momento está viviendo un proceso de deflación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las empresas se están quedando con todo el inventario porque no hay consumo. Pero esto no es de ahora, eso ya ha estado pasando desde el anterior año. Y hasta el más básico de los economistas le pudieron haber dicho esto al señor Daniel Noboa, pero él, como está vendido al Fondo Monetario Internacional, no ha hecho absolutamente nada a favor del pueblo, al contrario, en contra, poniendo el tema del IVA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a quebrar estas empresas y va a empezar el desempleo masivo, que ya ha empezado. Hemos perdido más de 80,000 fuentes de empleo. Entonces, la solución no ha sido ninguna de las que nos han dado. Yo continúo, y ustedes saben, pensando que el único movimiento político que nos dio un cambio fue la Revolución Ciudadana, pero seguimos en esa lucha. Que voy a hacer yo? Hacer una fiscalización que ya empecé antes de que me sancionen desde la Asamblea Nacional para que nos responda el ministro de Economía, el presidente de la República, qué está haciendo con los recursos de todos los ecuatorianos. Asambleísta, como le decía, valoro su tiempo, más bien yo le quedo muy agradecido y le voy a dejar con un mensaje final. Los ecuatorianos nos levantamos y al contrario de ver noticias alentadoras, vemos toda esta clase de temas que lo único que nos dan es desesperanza.
Le dejo con su mensaje final y le agradezco nuevamente por haber compartido en estos espacios alternativos, en lo que tratamos es de informar la realidad de lo que vive el país. Asambleísta, con su mensaje final, muy agradecido nuevamente por su presencia en este espacio. Saludo a todos los chicos, me encantó esta dinámica de que varios de ustedes me hagan preguntas, espero haber contestado todas, espero que sean unos grandes profesionales, unos grandes periodistas, pero sobre todo enmarcándonos en nuestra Constitución, artículo número 18, numeral 1, que nos dicen que todos los ecuatorianos necesitan información veraz y verificada. No caigamos en el tema de la pauta, que porque a mí me pagan yo voy a decir lo que quieren, y yo comprendo que todos trabajamos por plata, eso no es así, pero siempre, siempre con la verdad, que eso es lo más importante. Así que les mando saludos y besos a todos. Chao chicos, gracias a ustedes. Audio Jungle.